Graves pérdidas para Rusia en su guerra con Ucrania. Pierden 3 aviones de combate Su-34 y un gran barco de desembarco. Así es, tan solo en la última semana Rusia ha sufrido graves pérdidas materiales frente a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La primera gran pérdida fue el derribo de 3 cazabombarderos de primera línea Su-34 sobre territorio de Ucrania justo cuando estos se dirigían a realizar ataques contra posiciones ucranianas utilizando grandes bombas planeadoras de precisión FAB-500. Se dice por parte de las autoridades ucranianas que para el derribo de estos 3 aviones de combate rusos se utilizó un sistema antiaéreo de origen estadounidense, a saber, el sistema Patriot. Este es un complejo antiaéreo con ya algunas décadas a sus cuestas, y si bien desde siempre ha demostrado una evidente ineficacia, parece que esos problemas que aquejaban al complejo Patriot de origen estadounidense han sido resueltos, o al menos eso es lo que parece indicar este derribo de 3 modernas aeronaves de combate rusas. No olvidemos que hace unos meses atrás se utilizó ese mismo complejo antiaéreo para emboscar una escuadrilla de aviones y helicópteros rusos de combate. En esa ocasión se trató del derribo de un avión de combate aéreo Su-35, de un cazabombardero Su-34, así como de un moderno helicóptero de guerra electrónica. Entonces el Su-34 se dirigía a bombardear objetivos ucranianos precisamente con bombas planeadoras de gran potencia, mientras que el Su-35 lo escoltaba en caso de presentarse aeronaves de combate enemigas, y, por último, el helicóptero protegía a ambas aeronaves mediante la supresión de señales electrónicas y sistemas de radar. De tal modo que en caso de detectarse la presencia de las aeronaves rusas por parte de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, estas serían anuladas mediante la supresión de sus comunicaciones electrónicas y sus sistemas de radar, así como de los sistemas de control de tiro de las baterías antiaéreas ucranianas. Sin embargo, pese a todas las medidas tomadas por las Fuerzas Armadas rusas, las 3 aeronaves lograron ser emboscadas utilizando precisamente un sistema antiaéreo Patriot. Sistema que fue camuflado para que al momento de detectarse las aeronaves rusas mediante medios ópticos el complejo de defensa aérea Patriot se encendiera y pudiera detectar a las aeronaves rusas en solo cuestión de segundos, procediéndose a su destrucción, de tal modo que los pilotos rusos no pudieron hacer nada para defenderse. Cabe señalarse que estos sistemas antiaéreos Patriot están siendo destruidos mediante la utilización de modernos misiles hipersónicos Kinzhal, misiles que son imposibles de detectar y derribar por cualquier complejo antiaéreo actual. También cabe señalar que los complejos antiaéreos Patriots últimamente han recibido una actualización profunda, de tal modo que solo lleva de unos 3 a 5 minutos su puesta en funcionamiento y su puesta en modo de combate, por lo que al helicóptero de guerra electrónica ruso no le dio tiempo a detectar y anular al sistema Patriot. Asimismo, cuando detectaron la presencia del sistema Patriot, ya les fue imposible escapar de él. Porque cabe aclarar que ninguna de las aeronaves rusas llevaba misiles antirradiación, o antirradar, por lo cual les fue imposible destruir el complejo antiaéreo estadounidense antes de que éste lanzara sus misiles interceptores. Cabe mencionar que junto al Su-35, al Su-34 y al helicóptero de guerra electrónica ruso, Rusia también perdió alrededor de esas fechas 3 helicópteros Mi-8, probablemente por las mismas razones, es decir, por la utilización del sistema Patriot, o quizá de los complejos antiaéreos de fabricación estadounidense NASAMS, o los Iris-T alemanes. El complejo antiaéreo Patriot recientemente recibió nuevos misiles interceptores, los MIM-104, misiles que son muy difíciles de esquivar, como ya se demostró con estos 2 derribos de aeronaves de combate rusas.
Probablemente estos complejos Patriot que se utilizaron para derribar las aeronaves rusas sean los mismos que Alemania envió a Ucrania en meses anteriores, y los mismos que están por enviar en los próximos días. Hundimiento de un gran buque de desembarco ruso. Pues bien, el reciente derribo de las 3 aeronaves rusas no es el único caso de graves pérdidas sufridas por parte de las Fuerzas Armadas de Rusia en los últimos días, pues tan solo el día de ayer Ucrania atacaba la península de Crimea con misiles de alta precisión y gran alcance, los Scalp-G. En dicho ataque contra el puerto de Feodosia fue alcanzado y hundido un gran barco de desembarco ruso, el Novocherkassk. Cabe señalar que en días anteriores cerca de la península de Crimea se detectó la presencia de drones de control aéreo e inteligencia de datos estadounidenses e ingleses de los modelos RQ-4B Global Hawk. Este tipo de aeronaves de vuelo autónomo tienen por objetivo registrar y ubicar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Rusia para posteriormente facilitar dicha información a las autoridades militares ucranianas. Por lo tanto se entiende que fueron precisamente los militares estadounidenses e ingleses los que planificaron y ejecutaron este ataque contra el puerto ruso de Feodosia y contra el buque de guerra ruso, pues gracias a la información obtenida por los drones RQ-4B Global Hawk estadounidenses e ingleses se pudo ubicar con precisión la posición del buque de desembarco ruso, así como los sistemas de defensa aérea rusos ubicados en la península de Crimea. De tal modo que esta información hizo posible burlar las zonas de cobertura de los radares rusos, de tal forma que no se detectó la presencia de los misiles Scalp-G hasta que estos impactaron contra el puerto y buque rusos. Vale hacer mención que este tipo de misil tiene la característica de poder volar a ras de la superficie, de tal modo que su detección y posterior destrucción se ve complicada, y si a eso le añadimos que los militares norteamericanos e ingleses facilitaron a Ucrania las áreas de cobertura de los radares de defensa aérea rusos, entonces se entiende que de esa manera fue posible realizar con éxito el ataque volando los misiles Scalp a través de esas zonas que no eran protegidas por los sistemas de defensa aérea rusos. Asimismo, hay que mencionar que los drones RQ-4B Global Hawk tienen la capacidad de dirigir los misiles de fabricación occidental, por lo que tampoco se descarta la posibilidad de que en realidad hayan sido los mismos militares occidentales los que guiaron los misiles Scalp-G hasta sus objetivos, tal como ya lo han hecho en el pasado. Inclusive el sistema de Internet satelital de Elon Musk, el Starlink, puede utilizarse para guiar misiles. Fuerzas ucranianas derriban 3 cazas rusos Su-34. Las fuerzas aéreas ucranianas han informado de que han derribado 3 cazabombarderos rusos Su-34 el viernes en una operación trampa en el este del país. A mediodía, en dirección sur, hemos constatado 3 cazabombarderos Su-34-, ha publicado el teniente general Mykola Oleschuk en su cuenta en Telegram. Gracias por todo vuestro trabajo, ha añadido. Otro portavoz militar, Yuri Ignat, ha explicado que estos derribos son el resultado de una operación brillantemente planificada. Hacía tiempo que no pasaba algo así. El Su-34 llevaba mucho tiempo sin aparecer en nuestras estadísticas, ha apuntado, según la agencia de noticias ucraniana Unian. Sin embargo, Ignat ha advertido de que Rusia tiene decenas de estos aparatos y que sigue fabricándolos. Es uno de los aviones más modernos, junto al Su-35, ha resaltado.
Ignat ha explicado que se trata de un avión biplaza que transporta bombas y misiles guiados, un avión bastante caro, de decenas de millones de dólares. Rusia no ha confirmado estas pérdidas y recoge en esa misma región haber derribado 6 drones y destruido varios vehículos militares ucranianos, informa la agencia de noticias rusa Interfax. Shoigu informó a Putin sobre el ataque a Feodosia y los daños sufridos por el gran buque de desembarco Novocherkassk. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, informó al presidente ruso, Vladimir Putin, sobre el reciente ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a Feodosia, que provocó daños al gran barco de desembarco Novocherkassk. Así lo anunció el secretario de prensa del jefe de Estado, Dmitry Peskov. Anteriormente, el Ministerio de Defensa ruso informó que al repeler un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Feodosia, un barco de desembarco resultó dañado. Como resultado del ataque, una persona murió y 4 más resultaron heridas. Actualmente, en Feodosia se están calculando los daños causados por un ataque enemigo. El subdirector del Departamento de Crimea del Ministerio de Situaciones de Emergencia de la Federación Rusa, Igor Skurtul, afirmó que la situación en la ciudad está bajo control. La magnitud de los daños sufridos por el gran buque de desembarco Novocherkassk no se ha revelado oficialmente hasta el momento. Como resultado del ataque a Feodosia, el número de víctimas aumentó a 4 personas. Hoy por la noche se produjo un incidente en el puerto de Feodosia que involucró al gran buque de desembarco Novocherkassk de las Fuerzas Armadas rusas. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, el barco resultó dañado como consecuencia de repeler un ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, llevado a cabo con misiles guiados por aviones. Durante la batalla antiaérea fueron destruidos 2 aviones ucranianos Su-24 que lanzaban misiles. Cabe señalar que ya se han identificado vídeos con imágenes de los ataques en Crimea publicados en Internet y que actualmente los servicios especiales están trabajando. Por el momento, se sabe que producto del ataque una persona murió y 4 resultaron heridas. Entre otras cosas, el edificio de la estación sufrió graves daños. Además, hay información de que el ataque se llevó a cabo desde la base aérea Staro-Konstantinov, donde en los últimos días se han registrado explosiones y donde tienen su base los bombarderos ucranianos Su-24M, que llevan los misiles de crucero Storm Shadow y Scalp. Ucrania derriba 3 cazabombarderos rusos. Las autoridades ucranianas no informaron qué ocurrió con los pilotos de los aviones rusos. Moscú no confirmó de inmediato la noticia del derribo. El ejército ucraniano afirmó haber derribado el viernes 3 cazabombarderos rusos Sukhoi Su-34 en el sur del país, y el presidente Volodymyr Zelensky precisó que ocurrió en la región de Jersón, donde arrecían los combates.
Hoy a mediodía, 3 cazabombarderos rusos Su-34 fueron abatidos en la zona operacional sur, anunció en Telegram el comandante del Ejército del Aire ucraniano, Mykola Oleshchuk. Por su parte, Zelensky dijo en su alocución del viernes por la noche que las aeronaves fueron derribadas por misiles y agradeció a nuestros soldados que destruyeron 3 aviones rusos Sukhoi en el sur, en nuestra región de Jersón. Que cada piloto ruso esté enterado de nuestra respuesta a cada asesino ruso, ninguno de ellos quedará impune, afirmó Zelensky. El Ejército del Aire no informó de lo que ocurrió con los pilotos de los aviones. Las autoridades rusas no confirmaron de inmediato el hecho. Sin embargo, el influyente blog militar ruso Fighter Bomber informó de pérdidas en combate debidas al sistema de defensa antiaérea Patriot, suministrado por Estados Unidos a Ucrania. Estados Unidos lo confirma. Su-35, el mejor caza del mundo hoy por hoy. Es el que más victorias aéreas tiene. Increíble para destruir defensas aéreas enemigas. Así es, la revista de temas militares y armamentísticos estadounidense, Military Watch, confirma que el avión de combate ruso, el Su-35, es hoy por hoy el mejor avión caza del mundo, además de convertirse en líder indiscutible en cuanto a derribo de aeronaves enemigas se refiere. En días anteriores, y años anteriores, por este mismo medio se ha venido afirmando que el avión ruso de combate, el Su-35, es un caza muy avanzado, ostentando características propias de los aviones de combate de la quinta generación, como lo son su capacidad furtiva, su radar de barrido electrónico tipo AESA, su potente motor que le permite volar a velocidad supersónica sin necesidad de utilizar poscombustión, lo que se traduce en una autonomía de 3.500 kilómetros, así como sus avanzadas armas de sexta generación, como lo es el misil de ultra largo alcance hipersónico, de más de 400 kilómetros, el R-37. Misil con el cual ha logrado derribar decenas de aviones de combate de la Fuerza Aérea Ucraniana. No es una novedad saber que este avión ruso es el más avanzado de su tipo en el planeta, porque desde hace años ya se sabía, solo que ahora un medio estadounidense lo confirma. El Su-35 es un avión de combate de la generación 4++, lo que quiere decir que ya incorpora muchas características de los aviones de la quinta generación, como las antes mencionadas. Sin embargo, a pesar de que incorpora estas mejoras, continúa conservando su supermaniobrabilidad, lo que lo convierte en un avión de combate temible, situación que ya se ha demostrado en numerosas ocasiones sobre los cielos de Ucrania. Asimismo, según Military Watch, el avión ruso Su-35 también es muy efectivo a la hora de eliminar las defensas antiaéreas enemigas, sobre todo si son de fabricación occidental, como es el caso de las que posee actualmente Ucrania, incluyendo el supuestamente temible complejo antiaéreo estadounidense modelo Patriot, así como los alemanes Iris-T. Esta confirmación por parte del medio estadounidense sin duda va a elevar considerablemente las ventas al extranjero del avión de combate ruso, pues si un medio estadounidense especializado lo dice, es porque es tan evidente esa superioridad del caza ruso que no se puede negar incluso en Occidente. Esta información sin duda será de mucho interés tanto para Israel, como para Irán, pues el país persa ya está a la espera de que se entreguen las primeras unidades del caza ruso Su-35 compradas recientemente a Rusia. Dicho contrato se concretó hace tan solo unos días atrás.
Este avión ruso sin duda representará un freno a las aspiraciones guerreristas de Israel y Estados Unidos contra la República Persa de Irán, porque recordemos que en meses anteriores los gobiernos tanto de Israel, como de Estados Unidos, barajaban la posibilidad de atacar las instalaciones nucleares de Irán, así como las instalaciones militares estratégicas del país persa. Pues bien, el potente avión de combate ruso Su-35 no solo es efectivo contra otras aeronaves de la cuarta generación, como lo son los Su-27, Su-25, Su-24 y MiG-29 en poder de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino que también lo será contra los aviones de combate de la cuarta generación de fabricación occidental, como lo son los F-16 y F-15 israelíes y estadounidenses. Pero también será efectivo contra las aeronaves de la quinta generación, como lo son los F-35 israelíes y estadounidenses. Aviones estos últimos con los que se pensaba atacar a Irán.